Buenos días, tardes, noches. Yo soy Carlos y bueno, espero que estén bien en el momento en el que estén escuchando esto. Lo que ahora escuchan es el primero de 3 podcasts que se harán para tratar de difundir un poco la cultura filosófica. La idea de realizar estos audios es con la finalidad de que haya un poco más de difusión del pensamiento filosófico, por lo cual, principalmente en esta transmisión hablaremos un poco de la importancia y decadencia y algunas otras cuestiones de la filosofía. Es interesante, ¿no?, cómo en estos tiempos la filosofía o la enseñanza de esta ha ido decayendo cada vez más hasta el punto de que en las escuelas haya querido desaparecer. Sin embargo, creo que solo esto pasa en México. Creo que aquí es uno de los únicos lugares en los que pues en verdad se le ha despreciado a la filosofía. Y bueno, ¿qué podemos decir si a nuestros funcionarios o el presidente no les importa esto? Ni siquiera pareciera que les importara leer un poco, y lo único que les agrada es recibir inmensas cantidades de dinero, de nuestro dinero, y bueno, pues lo demás que importa. Sin embargo, pues es claro, ¿no? La filosofía sirve y en muchos sentidos, por lo cual quisiera mencionar o bueno, leer una parte de un escrito que realicé en alguna clase, y el cual comienza con una pregunta que a varios de nosotros, estudiantes de filosofía, se nos ha hecho. ¿Filosofía para qué? Para poder ser más humanos, para poder encontrar y tener esa vida digna que siempre nos hemos buscado, para ser felices, para ser nosotros. La forma de ver a la filosofía pueden ser diversas, y aún más cuando son malinterpretadas las palabras que se dicen de ella. Hemos escuchado hablar de la filosofía, cosas que no le causan una buena imagen. De cierta forma, las palabras que a veces mencionan sobre estas son malentendidas, pues se les da un enfoque diferente del cual en primera instancia se les quería dar. Sin embargo, la visión que se tiene ahora de esta puede ser un poco contraria a como la veían los socráticos, la cual se intentaba mostrar como la mejor forma de vivir. Bueno, este es un pequeño fragmento en el cual lo único que busco es mencionar que el pensamiento filosófico nos da la capacidad para poder ser personas con un criterio y así poder buscar nuestro bienestar, o poder enfrentarnos, o poder discernir, o estar a favor de los discursos que se nos venden o muestran por parte de los medios de comunicación masiva, ya que bueno, ahora en estas épocas, estos tienen una enorme influencia en la sociedad, pues claro, es más fácil ver las noticias, novelas o películas a leer un libro de algún pensador que pues simplemente nos parece tedioso, insípidos y no traen dibujitos que nos muestren algo divertido. Entonces, de paso sabemos que a la gente no le gusta leer. Lo que ahora les gusta es ver demasiada televisión o estar entretenidos en el internet. Y bueno, ya que esto resulta de esa forma, es por eso que se ha optado por crear este audio, para que en la ociosidad de algunas personas y en las ganas de conocer de otras busquen o encuentren este archivo y así lo puedan escuchar, y así podamos crear un poco de incertidumbre en ellos para que se pregunten cuestiones simples sobre su vida o busquen cómo dar una respuesta a lo que enseguida plantearé en un trabajo que he realizado hace algunos días, por lo cual espero no los decepcione y en vez de eso se pueda dar un diálogo fructífero a través de este escrito. A continuación se hará un breve escrito en el cual se hablará de un pensamiento que en algún momento se dudó de que fuera pensamiento, de palabras o discursos que mucho tiempo se preguntaban si es que llegaban hasta ese punto, al de ser un buen discurso, a tal grado de que la polémica de si esto era o no filosofía se marca ya en la historia como una etapa que se tuvo que desarrollar para llegar a la conclusión de que sí, era filosofía, y de que sí existe filosofía después o diferente a la de Occidente. Claro, enseguida se hablará un poco de la filosofía mexicana, por lo tanto, también se aspira a que este breve escrito llegue a formar parte de la filosofía de México. En algunos momentos existió la polémica de que si en México o en Latinoamérica se filosofaba, al igual que en Europa, o que su pensamiento se elevara a tan grandes categorías como la del pensamiento alemán, francés, griego, etc. Esa polémica solo llegó a mostrar que sí, que en México y en Latinoamérica también existe la filosofía, pues con el solo hecho de problematizar esa cuestión, se muestra que existe un pensamiento crítico, también en el nuevo continente. Esta cuestión dio pauta para mostrar que la filosofía es un pensamiento universal, que no solo tiene que regirse por las características de alguna corriente o por la forma de pensar de algún autor,
porque si fuera así, ¿de qué tipo de filosofía estaríamos hablando? Por lo tanto, es curioso que también se mencione que la filosofía que surja es una filosofía que se adecúa a su contexto. Sin embargo, dado a esto, no debe de perder su rigurosidad en cuanto a los argumentos y su lógica para seguirse mostrando como un pensamiento crítico. En el momento en el que surge la filosofía o el pensamiento, es un momento en el que acontece algún problema que afecte a la sociedad o como tal a la humanidad. Por lo tanto, el pensamiento trata de dar una solución a este. En algunos casos, tratará de describir el porqué del problema y se buscará dar una explicación, una fundamentación. Es así como se podría decir que en México ha surgido el pensamiento. Ha surgido como una necesidad. En un primer momento surgió para dar cuenta de que lo que sucedía era una injusticia. Esto pasó con la defensa de los indios ante los conquistadores. Si bien el pensador que inició esta defensa no fue un nativo de este continente, aún así podemos decir que se inició la filosofía. Claro, también hay que mencionar que se dio bajo categorías y argumentos del viejo continente, pero de qué otra forma se le hubiera podido enfrentar a tales argumentos sino desde el mismo pensamiento. Debe de tenerse también claro que en América antes de la llegada de los españoles ya existía una forma de pensar que resultaba distinta a la de Occidente, por lo cual no se le consideraba como filosofía. Al paso del tiempo, con la llegada de los españoles y demás culturas, México empezó a tener problemas en poder encontrar una identidad, ya que los nativos, los indios, se encontraban demasiado relegados. Después estaban los mestizos y los españoles. ¿Cómo consolidar una identidad si cada raza se negaba la una a la otra? Y también se veían con desprecio. Eso era inevitable, claro, pero aún así hubo personajes que arriesgaron a tratar de plantear un pensamiento que lograra definir una identidad, tal vez sin lograrlo, pero causando ruido en muchas cabezas. La filosofía que se empezaba a realizar en esos momentos aún dependía totalmente de Occidente, y claro, es inevitable, pues parte de nuestra cultura se fue formando desde ese ámbito. Cito, tenemos pues si bien contamos con la tradición europea como respaldo y sustento básico de nuestro ser, el desarrollo que nos corresponde solo puede ser necesariamente diferente a ella. No somos europeos, tampoco somos indios, somos una consecuencia de ambos, un efecto derivado, que debe afirmarse y realizarse sin culpas, resentimientos ni complejos, en todas sus potencialidades. Fin de la cita. Entonces, podemos darnos cuenta que encontramos algunos fundamentos de nuestro pensar en el pensar europeo. Pero si en un inicio solo leíamos estos pensamientos y éramos buenos intérpretes, tiene que llegar el momento en el que dejemos de ser solo eso, intérpretes, para ser también creadores, y eso es lo que nos advierte la cita anterior. Y también nos menciona cómo tendría que ser esa forma para poder hacer filosofía. Tendríamos que dejar de vernos con ese sentimiento de inferioridad, de pensar que lo que hacemos no se encuentra al nivel de las cosas hechas en el extranjero. Sin embargo, también llegó el momento en el que esto se dio, pues en un momento dejó de tomarse el pensamiento europeo como el único que describía todos los problemas, pues este no encajaba con los problemas que se sufrían aquí. Entonces se tuvo que hacer un pensamiento que correspondiera o aplicara a nuestras categorías, y esa es la forma del pensar mexicano. Cito, los filósofos mexicanos ya no se atemorizan ante su capacidad de pensar y crear. Han iniciado el proceso que los llevará seguramente a la extirpación definitiva del tumor maligno que ha sido el complejo de inferioridad étnica en su historia independiente y diferente. Extirpación que significa reconocer y ejercer nuestro ser derivado y diferente, dejar de buscar ser la imagen y semejanza de Europa, pretender ser lo que no somos, determinar y solucionar los problemas filosóficos desde la razón y el pensamiento vital que somos. Fin de cita. Se menciona que con la entrada del siglo XX o un poco antes surgieron pensadores mexicanos que se encontraban cumpliendo con esta promesa, y en ellos se deslumbraba ya esa pérdida de temor ante la imagen propia del mexicano, por lo cual entramos en una época en donde el auge filosófico comenzó. Ante el mundo, el pensamiento de estos personajes resultó interesante, y claro, también molesto, por lo cual hizo demasiado ruido en el extranjero. Sin embargo, aunque este pensamiento empezara a florecer aún más, mostrando que la filosofía es necesaria para nuestro país, para nuestro contexto, para algunas personas esto no ha resultado de gran importancia. Al parecer, que para ellas la filosofía es una materia o una rama de estudio que no tiene gran importancia en la sociedad, por lo cual esto llevó a que en el 2008, por alguna razón, la SEP, Secretaría de Educación Pública,
emitiera unas reformas en las cuales las materias de filosofía quedaban fuera del sistema educativo. Por eso, el OFM, Observatorio Filosófico Mexicano, ante la aberración, emprendió una serie de conferencias y de invitaciones a los responsables de este organismo y de las reformas para que dieran el argumento del por qué deberían desaparecer estas materias de la educación de los jóvenes. Lo que se logró con esto fue una especie de reivindicación de la filosofía, pero por otro lado, también se mostró el desdén que se le tiene a la filosofía por parte del gobierno, al igual de que el mismo discurso que se aplicó para la filosofía se aplica en los demás discursos de nuestro país. Cito: la manera en que han descartado o minimizado a la filosofía de los planes de estudio del bachillerato es similar a la marginación que viven miles de indígenas en nuestro país. Los discursos oficiales hablan de ellos como un grupo social en el que se funda la historia y la conciencia de los mexicanos, miembros de la sociedad de los que debemos sentirnos orgullosos por sus tradiciones, su cultura y su lenguaje, pero en la práctica reciben marginación del escenario nacional. La realidad que se mostró ante esto resulta alarmante, pues en este país, después de tantos problemas por los que se han pasado y en los cuales el pensamiento filosófico surgía para dar una respuesta o un argumento, de un momento a otro, por una parte de la población quedó olvidado, y ahora solo se busca que el hombre funcione como una pieza más de la producción, y que su carácter de hombre quede negado. Por lo tanto, esto solo muestra que es aún más necesaria la educación filosófica y el desarrollo de este pensamiento, pues la realidad en la que vivimos se encuentra inundada de carencias enormes de la humanidad, de discursos que cada vez enajenan más al hombre y a este no le importa, pues su capacidad de pensamiento crítico es demasiado pobre. Y si se hace la pregunta del por qué la filosofía o por qué ser un ser razonable, es simple. Cito: ¿para qué ser racionales?, preguntábamos, para que no sea vana nuestra acción en la tierra, para que las creencias que determinen nuestro comportamiento sean conformes a la realidad y podamos así encontrar nuestro camino en el mundo y poder recorrerlo. Fin de cita. Por lo tanto, aunque la filosofía en este momento por una parte se le vea como una necesidad para la sociedad, por otra se ve como un problema. En México es uno de los países en donde conviene más tener a las personas como simple títeres a personas que se rijan por sí mismas. El contexto en el que nos encontramos pide a gritos la necesidad de un pensamiento que rectifique los valores, la noción de humano, libertad, bienestar, respeto por la vida, porque tristemente todo esto se ha ido trastocando y modificando hasta el punto de mostrar lo que ahora vemos: muertos todo el tiempo de formas violentas, niños jugando al secuestro, niños matando niños. Triste, ¿no? Pero esta es la realidad y la filosofía en México debería responder ante esto. Y lo hace. Sin embargo, los obstáculos que se encuentran son demasiados y la sociedad sigue quedando de la misma forma, sentada frente a un televisor, viendo como el país se hunde y al parecer no importa. Al parecer no importa. A pesar de que este escrito termina de esta forma, creo yo que aún tendría que continuar, pero ya no con mis palabras, sino con las suyas. Hace algunos días, en una plática, se me cuestionaba sobre cómo se tendría que educar a los niños para que esta violencia de las que se habla hoy en día no les afecte y no los lleve a cometer las acciones que podemos ver en las noticias o leer en los periódicos. Creo que más allá de que pudiera dar una respuesta, todos deberíamos pensar esta pregunta, porque si no queremos pensar en el futuro, o ya no soñar con que los niños son el futuro del país, mejor hagamos que en el presente sean la mejor expresión de seres humanos, no de humanos con razonamientos a medias, o con vagas ideas de los valores, sin respeto por la vida o por el otro. Tienen que ser humanos completos. Con esto termino este audio, dando gracias si es que alguien se ha quedado hasta este punto, y esperando a que en los próximos podcasts que realizarán mis compañeros también puedan escucharlos, ya que mi voz no es la única que se manifiesta ante esto, hay muchas otras, y las de mis compañeros son una de ellas. Gracias, hasta luego. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así.
Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.